El Monte Umbrío no figuraba en los mapas turísticos ni en los itinerarios de quienes buscaban aventura. Era un pueblo anodino, atrapado entre colinas cubiertas de maleza y un bosque demasiado viejo como para inspirar confianza. Desde la distancia parecía inofensivo, como un lugar donde el tiempo se había rendido hace décadas. Sus calles, de piedra agrietada, crujían bajo los pasos de los pocos habitantes que aún resistían al tedio. Nadie llegaba, nadie se iba, todo permanecía. La niebla, al principio tenue y perezosa, comenzó a volverse parte del paisaje, una presencia persistente que se aferraba a las fachadas de las casas, colgaba de los cables del alumbrado y reptaba silenciosa por los callejones sin nombre. Se deslizaba como un animal dormido, opacando los contornos, apagando los colores. En Monte Umbrío, la luz del sol no era más que una memoria. Lo que el día ofrecía era una claridad gris, deslavada, incapaz de calentar siquiera la piel. A esa hora incierta entre la madrugada y la mañana, el silencio era absoluto. Ni pájaros, ni motores, solo el goteo intermitente de una canaleta oxidada y el leve zumbido del poste de luz frente a la vieja biblioteca. Allí, en ese edificio de piedra ennegrecida por la humedad, trabajaba Tomás Salvatierra, el encargado de catalogar libros que nadie leía. Cada mañana abría la puerta con un leve temblor en las manos, como si algo dentro lo esperara, algo que se movía apenas fuera del campo visual, algo que respiraba junto con él. A pesar de todo, Tomás seguía yendo, porque aunque no lo comprendía del todo, sentía que Monte Umbrío lo estaba observando, esperando, como si el pueblo mismo estuviera a punto de exhalar un secreto demasiado antiguo para ser pronunciado. La noche del miércoles comenzó como todas. Tomás cerró la biblioteca a las 7 en punto. Caminó con paso lento por la avenida principal, si es que aún se le podía llamar así a esa fila de casas dormidas, y se detuvo, como solía hacerlo, frente a la fuente del parque central. La niebla lo rodeaba con una densidad antinatural, más espesa que de costumbre. Le picaba en la garganta. Las farolas titilaban y por un instante creyó escuchar una especie de zumbido muy bajo, constante, que le hacía vibrar los dientes. Pensó que tal vez era el estrés. Dormía mal desde hacía semanas. Soñaba con pasillos interminables, con libros cuyas páginas estaban en blanco, salvo por un símbolo que se repetía como un eco en cada hoja. Un círculo con una línea que lo atravesaba y se curvaba en espiral al final. Siempre el mismo. Al despertar, tenía la extraña sensación de haber hablado en voz alta durante la noche, aunque vivía solo. Ese miércoles, sin embargo, algo cambió. Mientras cruzaba el umbral de su casa, la niebla detrás de él pareció susurrar su nombre. No fue el viento, no fue imaginación. Lo escuchó con nitidez. Tomás, como una exhalación dentro de su oído. Se detuvo en seco, el corazón disparado. Miró hacia atrás. Nada, ni una silueta. Solo esa niebla densa que parecía agazaparse, esperando. Esa noche no pudo dormir. Se sentó en su pequeño escritorio con una taza de café que nunca se enfrió del todo. Tenía las manos temblorosas, como si el frío viniera desde dentro, y sin saber muy bien por qué, comenzó a escribir. No palabras, no frases, solo símbolos. Una línea recta, luego una curva, un punto flotando sobre un arco. Dibujaba con rapidez, como si su cuerpo recordara algo que su mente había olvidado. Cuando volvió en sí, el reloj marcaba las 3:22. La taza seguía en su mano, y el papel estaba cubierto de patrones imposibles, formas que parecían latir si uno las miraba demasiado tiempo. Intentó romper la hoja, pero sus dedos no se lo permitieron. Sentía que destruir lo que había dibujado era cometer una especie de sacrilegio. El día siguiente, en la biblioteca, fue aún peor.
los libros parecían observarlo desde los estantes. Cada vez que parpadeaba, juraba que los títulos cambiaban de idioma. Sentía una vibración leve pero constante en el suelo, como si bajo el edificio algo palpitara. En una de las estanterías más viejas, encontró un libro que no recordaba haber catalogado. El lomo estaba cubierto de polvo, pero al soplarlo se reveló el símbolo que lo perseguía en sueños. Contra todo instinto, lo abrió. Las primeras páginas estaban vacías. Luego comenzaron a aparecer trazos débiles, como si alguien los hubiese garabateado con una pluma temblorosa. No eran historias, no eran datos, eran advertencias, o eso creyó entender. Las palabras parecían cambiar a medida que las leía. La niebla es el velo. La puerta ya respira. En otro pasaje, ellos vendrán cuando los nombres olvidados sean recordados. No los mires directamente. El mundo a su alrededor comenzó a distorsionarse. Los relojes se detenían al pasar junto a él. Las luces parpadeaban sin razón. Veía reflejos que no coincidían con sus movimientos. Un día, al observar su sombra, notó que se proyectaba hacia la dirección opuesta a la fuente de luz. Ese tipo de cosas ya no le parecían imposibles. Pequeños deslices en las leyes de la física que antes daba por sentadas, ahora se colaban en su cotidianidad. La paranoia lo envolvía. Dejó de salir. Tapó los espejos. Selló las ventanas con mantas gruesas. La niebla nunca se iba. Entraba por las rendijas, se metía en sus sueños, lo observaba. Se sentía como una presa, pero no sabía quién o qué. Era el cazador. Comenzó a hablar solo, murmurando los símbolos como si fueran palabras. Las garabateaba en los márgenes de los libros, en las paredes de su baño, en su piel. A veces despertaba con marcas en los brazos que no recordaba haberse hecho. La niebla le devolvía visiones. A veces, al mirar por la mirilla, veía figuras que se deshacían en cuanto enfocaba bien. Manchas alargadas, rostros sin ojos, brazos que no terminaban nunca. Una noche soñó con Monte Umbrío desde arriba, como si flotara sobre el pueblo. Las casas estaban ordenadas de forma que formaban el mismo símbolo, el mismo. Todo había estado allí desde el principio, como si el pueblo mismo fuese un ancla, un punto de contacto con algo que estaba al otro lado. Despertó con un sabor metálico en la boca. La niebla se había colado hasta el borde de su cama. Esa mañana, mientras trataba de encontrar algo de cordura entre los papeles desperdigados del escritorio, notó que el símbolo que había dibujado cientos de veces ya no era el mismo. Había evolucionado. Tenía líneas nuevas, más complejas, como si le faltaran aún piezas, como si lo que intentaba aparecer no hubiese terminado de revelarse. Y entonces sucedió algo que lo sacudió por completo. La niebla desapareció, sin aviso. Se levantó, abrió la puerta y vio el cielo por primera vez en semanas. Celeste, nítido. La brisa era cálida, pero algo no estaba bien. El silencio era absoluto. Los pájaros no cantaban. No se oía el rumor de las hojas, solo un zumbido tenue, constante, como un canto lejano. En el centro del parque, alguien lo esperaba. Una figura alta, inmóvil, envuelta en una túnica que parecía fundirse con el entorno. No tenía rostro, o al menos no uno fijo. Su forma ondulaba, como si no perteneciera del todo a este plano. Tomás no huyó, no sintió miedo, solo una resignación profunda, como si todo su cuerpo entendiera que ya no había marcha atrás. La niebla se había llevado a algo de él, pero también había dejado a algo a cambio, y en lo más profundo de su mente, una certeza crecía. Esa cosa no acababa de llegar. Siempre había estado allí, esperando, el silencio. Lo primero que Tomás notó fue la pureza del silencio. No era el mutismo natural de un amanecer, ni siquiera el de una habitación vacía.
era más profundo, total, como si el sonido mismo hubiera sido arrancado del tejido del mundo, inquietante en su perfección. La figura que lo esperaba en el parque no se movía, pero la niebla que la rodeaba vibraba, como un zumbido enterrado que resonaba en sus huesos. Tomás dio un paso, luego otro. El suelo bajo sus pies no era suelo. Se sentía blando, húmedo, como si caminara sobre un cuerpo inmenso que respiraba debajo. El aire tenía sabor metálico, denso, como si los átomos vibraran en desarmonía. Al acercarse, la figura alzó lo que parecía ser una cabeza. No tenía rostro, pero su forma ondulaba como un reflejo distorsionado en agua negra. No habló, pero Tomás escuchó, no con los oídos, con el centro del pecho. Era una voz vieja, sin idioma, que parecía llevar siglos esperando su oído. Ya lo has visto. El mapa, la puerta, el nombre oculto. Y con esas palabras, el mundo se partió. La realidad se deshizo como papel mojado. Ya no estaba en el parque, o quizá nunca estuvo. El cielo se fragmentó en placas de obsidiana líquida. Caían en silencio, rebotando sobre un suelo que se extendía hacia el infinito, hecho de filamentos de luz que parpadeaban con conciencia propia. Las casas de Monte Umbrío flotaban en el aire, suspendidas como recuerdos perdidos, sus ventanas abiertas hacia abismos de oscuridad. Tomás giró sobre sí mismo y con cada parpadeo el mundo cambiaba. Árboles que giraban en espiral hacia el suelo, bancos que levitaban como hojas muertas, faroles que exhalaban vapor morado en vez de luz. Las sombras se movían en direcciones erráticas, como si no respondieran a la fuente de ninguna luz conocida. Algo invisible se arrastraba entre ellas, algo que evitaba ser visto, pero que quería ser sentido. Un dolor punzante le perforó las sienes. Su mente comenzó a resquebrajarse, como cristal bajo tensión. No sabía cuánto tiempo llevaba caminando, ni siquiera si realmente se movía. Todo parecía haber abandonado las reglas. Su cuerpo era una idea, su nombre, un recuerdo ajeno. Frente a él, la figura se deslizaba sobre el vacío, lo guiaba hacia algo. Una estructura apareció en el horizonte. Era imposible de describir. No era una torre, ni un templo, ni un lugar. Era una presencia construida, hecha de ángulos que dolían a la vista, de pasillos que se entrelazaban con sí mismos. Brillaba con un fulgor apagado, como si emitiera luz y al mismo tiempo la devorara. A su alrededor flotaban símbolos que giraban sin cesar, fragmentos de conocimiento no nacido. Tomás comprendió algo que no quería comprender. Ese lugar existía desde antes del tiempo, y él había sido llevado allí no como invitado, sino como componente. Era una pieza en una maquinaria que abarcaba galaxias. La figura habló de nuevo, esta vez con imágenes, mundos colapsando sobre sí mismos, bibliotecas eternas enterradas bajo mares de silencio, lenguas que se hablaban sin sonido, pensamientos que viajaban sin cuerpos, estrellas parpadeando mensajes a través de milenios, el símbolo que tanto había visto, el que dibujaba sin entender, no era un dibujo, era un nombre vivo, y él lo había recordado. Tú lo abriste, Tomás, tú lo llamaste. Fue entonces cuando el cielo se dio vuelta. Sí, literalmente, el cielo se invirtió. Lo de arriba fue abajo, y en ese nuevo firmamento invertido colgaban cuerpos, humanos tal vez, siluetas alargadas, suspendidas por hilos de luz, como marionetas rotas. Se mecían lentamente, y de sus bocas abiertas salía una niebla negra que ascendía hasta las estrellas. Cada uno de ellos tenía el mismo símbolo marcado en la frente. Y entonces lo vio, el ojo. No era una criatura, no era una deidad, era conciencia pura, un vacío que miraba. En el centro de ese cielo invertido flotaba como una herida cósmica, un agujero
agujero por el cual la realidad goteaba. Lo observaba, no con juicio, sino con una expectación infinita. El ojo lo veía y lo comprendía. No lo odiaba, no lo amaba, simplemente lo sabía y al saberlo, lo transformaba. Tomás gritó, pero no fue un grito. Fue un pensamiento que explotó en miles de ecos dentro de su mente. Estaba recordando cosas que nunca vivió. Estaba soñando con momentos que aún no existían. Se vio caminando por mundos sumergidos en océanos de vidrio, hablando con seres sin rostros, deshojando libros hechos de memoria. Las bibliotecas de otros mundos comenzaron a abrirse a su alrededor. Estanterías infinitas con libros que contenían sueños humanos, fracasos, pensamientos rotos. Un catálogo de todo lo que alguna vez fue sentido, y en cada uno un símbolo. El suyo estaba en todas partes, su nombre, su rostro, su esencia. Tomás ya no era Tomás, era un hilo dentro de un tejido, un nudo en la maraña de lo que alguna vez fue realidad. En su cabeza, el lenguaje perdió estructura. Las palabras se deshicieron como arena. Solo quedaban sensaciones, frío, vértigo, conocimiento, rendición. Se vio a sí mismo dividido en miles de versiones. En una, gritaba en una habitación blanca. En otra, era niño y escribía el símbolo en la arena. En otra, era anciano y leía el mismo libro por primera vez. En todas, estaba conectado por una mirada, la del ojo. Todo lo que había vivido lo empujaba hacia un solo momento. Entender que el universo no era un lugar, era un texto, y que él había leído el párrafo equivocado. La figura se volvió hacia él una última vez. Su forma temblaba, descomponiéndose, como si no pudiera sostenerse más en esa realidad. Una última transmisión llegó, clara, sencilla. Ya eres parte de la biblioteca, y el mundo se plegó. Todo se colapsó en un punto, una aguja de luz, una lágrima de conciencia. Y luego, la calma, Monte Umbrío, de nuevo, la biblioteca, la casa, la fuente. Todo estaba exactamente como antes, como si nada hubiera ocurrido. Pero algo era distinto, una vibración, una pausa en el aire, un vacío que no se llenaba. Tomás estaba sentado en su escritorio, el libro frente a él, la misma página abierta, el café aún tibio, pero él sabía que había cruzado algo. No era un sueño, no era una alucinación, lo llevaba adentro, como un fuego lento, como una infección silenciosa. Se miró las manos. En una de ellas, sin haberlo escrito, el símbolo. El silencio lo envolvió. Afuera, la niebla volvía a subir por las calles. Una niebla espesa, más densa que nunca. En el horizonte, una luz, verde, parpadeante, observadora. No era el final, era el principio que siempre había estado allí, esperando ser leído. Monte Umbrío volvió a hundirse en la niebla, como un animal herido que se oculta para morir en soledad. La quietud regresó, pero algo en ella había cambiado. Ya no era la misma calma espesa y rural de días anteriores, sino un silencio artificial, demasiado perfecto, como si alguien o algo lo hubiese colocado allí deliberadamente. El aire estaba más denso. Los relojes seguían marcando la hora, pero sus agujas parecían girar sin propósito, ajenas al tiempo real. Tomás Salvatierra seguía sentado frente al escritorio de la biblioteca. La taza de café ya no humeaba. El libro, aquel libro, seguía abierto frente a él, pero ahora las palabras eran distintas, más nítidas, más organizadas, como si lo que antes era ilegible hubiese estado esperándolo para finalmente revelarse. Aunque no lo tocaba, podía sentir el pulso del objeto, su presencia viva, su hambre contenida. Durante horas, o quizás días, no se movió. Era incapaz de saber si tenía sueño o hambre. Todo lo fisiológico se había difuminado como el rastro de un sueño lejano. Su cuerpo seguía allí, rígido, estático,
pero su mente estaba en otra parte. Había dejado de pensar en sí mismo como una entidad definida. A veces recordaba su nombre, a veces no. Otras veces lo escuchaba susurrado desde lo profundo de los pasillos de la biblioteca, como si el edificio entero respirara su historia. Había intentado salir. Una vez, solo una. Apenas abrió la puerta principal, la niebla se arremolinó en la entrada, densa como plomo líquido, y susurró un sonido tan agudo y distorsionado que su nariz comenzó a sangrar. No fue una advertencia, fue una confirmación. Lo había entendido. Ya no podía irse, no porque estuviera encerrado físicamente, sino porque su voluntad ya no le pertenecía, no completamente. Lo que había visto más allá del ojo, el conocimiento, la revelación, lo había anclado a otro plano, y cualquier intento de regresar a lo anterior era tan inútil como intentar volver a ser un niño después de conocer el sufrimiento. Desde entonces, se dedicaba a observar, no libros, no documentos. Observaba el polvo en el aire, las fluctuaciones de la luz, las grietas nuevas que aparecían en las paredes, los susurros que parecían formar palabras si uno prestaba suficiente atención. A veces escuchaba pasos, incluso carcajadas lejanas, pero al asomarse entre los estantes no había nadie. Sin embargo, cada día encontraba libros fuera de lugar, volúmenes que él no recordaba haber abierto, páginas que hablaban de sí mismo en tercera persona, crónicas de momentos que aún no habían ocurrido. Empezó a escribir, no porque quisiera, sino porque lo necesitaba, como si su cuerpo fuera el conducto por el cual algo se manifestaba. Dibujaba símbolos complejos, cada vez más intrincados, como si su mano supiera algo que su mente aún no alcanzaba. Cuando terminaba una página, no recordaba haberla escrito. Al releerla, encontraba información que lo helaba, fórmulas, coordenadas, fragmentos de idiomas desconocidos. A veces, al cerrar los ojos, las veía flotando en la oscuridad de su mente, danzando como insectos de luz alrededor de una idea imposible. Una noche, o lo que creyó que era noche, la biblioteca cambió. No se derrumbó ni se deformó de forma evidente, pero los pasillos se alargaron. Algunos estantes parecían no tener final. Las escaleras crujían con un ritmo que no obedecía a ningún paso. En el techo comenzaron a aparecer manchas de humedad con formas reconocibles, constelaciones, rostros vagos, ojos abiertos. El espacio se estaba doblando, como si el edificio mismo estuviera siendo absorbido por otro lugar. Él lo aceptó, no con resignación, sino con una quieta comprensión. Ya no le quedaban preguntas. Lo que había visto era una respuesta tan vasta que no admitía interrogantes. El universo no era lo que parecía. La realidad era una ilusión apenas sostenida por la ignorancia. Y una vez rota, no había retorno. En algún momento dejó de escribir en papel. Su dedo índice manchado de tinta dibujaba símbolos directamente sobre el suelo, en las paredes, en su propia piel. Nadie vino a buscarlo. Nadie preguntó por él. Tal vez Monte Umbrío nunca había sido un pueblo real. Tal vez era solo un umbral o una trampa, el último sitio antes del abismo. La niebla lo rodeaba todo, de día, de noche, sin importar la hora. Pero él ya no la temía. Ahora la escuchaba. Era un lenguaje. Respiraba en frases. Se movía en estructuras gramaticales. Contenía nombres, ideas, recuerdos ajenos. A veces sentía que lo acariciaba. Otras, que le inyectaba pensamientos directamente en la nuca. Tomás comenzó a ver figuras. No como alucinaciones, no como sombras. Eran reales. Caminaban entre los estantes con gestos lentos, como si se movieran en otra velocidad. Algunas lo miraban con curiosidad, otras con reconocimiento, y otras simplemente lo ignoraban.
Aceptaban su presencia como se acepta la lluvia, inevitable, momentánea. Una de ellas, más alta que todas, se detenía a veces frente a él y depositaba libros en la mesa. Libros hechos de una sustancia entre la carne y la piedra, que latían lentamente. En sus portadas no había títulos, pero él sabía lo que contenían. Eran sueños de otros, de aquellos que también habían cruzado, en otros tiempos, en otros mundos. Leía fragmentos. Algunos lo hacían reír, otros lo hacían llorar durante horas. Y así, Tomás se convirtió en parte del edificio. Sus pasos ya no hacían ruido. Su sombra ya no coincidía con su cuerpo. En los espejos, cuando aún había, su reflejo llegaba con retraso, como si dudara en seguirle el juego. Y en su voz, cuando hablaba en susurros, había un eco que no le pertenecía. El reloj de la biblioteca marcó las 3:22, exactamente como aquella primera noche. La niebla se arremolinó en la entrada principal, como una lengua que probaba el umbral. Afuera, nadie caminaba, nadie hablaba. El pueblo entero parecía contenido en un solo aliento. Tomás miró hacia la puerta, no con miedo, con reconocimiento. Sabía que no era el final, no todavía, no para él, pero alguien más vendría, otro lector, otro curioso, alguien que tocaría el libro equivocado, haría las preguntas incorrectas, se atrevería a mirar demasiado dentro, y cuando lo hiciera, Tomás estaría allí, esperando, como lo habían hecho con él, porque la biblioteca no era un lugar, era una frontera, una idea viva, un susurro que se desliza entre mundos. La niebla volvió a moverse, lenta, segura, y por un instante todo pareció normal. El mismo silencio, las mismas calles dormidas, las luces de la biblioteca apagadas, pero si uno escuchaba con suficiente atención, entre los muros, entre los libros, en el polvo que flota en el aire, se oía una palabra, no hablada, no escrita, sino pensada, y la pregunta quedó suspendida, como una nota final que no se resuelve. ¿Cuántas veces has mirado algo sin comprender que también te estaba mirando a ti?